Buenos días. Miren, vamos a platicar un poquito de lo que es el grano de cebada. Ya independientemente de la cebada que sea, este, riegos o temporales o diferentes áreas de cultivo. De todos modos tiene que pasar por un mallaje según cómo está clasificado en las malteras. Puede ser tamices de 6,64 de pulgada o 5,60 de 64 de pulgada o 4,5 64 avos de pulgada. Tienen su manera de maltearse, tienen su manera de, de macerarse. Entonces, eso lo hacen las malteras. Pueden ser grano chico, grano grande, mediano. Eso, eso lo hacen las malterías. Sí, yo lo que voy a hacer es utilizar ese tipo de trabajos de ellos para hacer mi cerveza. Eh, lo primero que hago pues es pasarlos a través de una molienda y esa molienda hay que utilizar normalmente tres pares de rodillos, ¿verdad? Con sus aberturas. Aquí la idea es tener, eh, mi idea es tener un cierto tamaño de molienda. Por ejemplo, yo uso dos mallas para retener un 12% que me represente la cascarilla y otras dos mallas para que me represente me retenga un 70% de extracto, ¿verdad? Y otras dos mallas para que me deje más o menos un 8% de finos. Entonces, por eso a mí el tamaño de cómo venga el grano de la malta, pues a mí no me afecta mucho, porque al final de cuentas voy a tener yo una molienda. La finalidad de esta molienda es la velocidad de extracción de los almidones a líquido. Para ello, pues voy a tener que utilizar minerales para hacer un intercambio de masas y poder sacar los almidones del grano y sustituir ese hueco con los minerales. Entonces, es mi manera de hacerlo. Y yo tengo que adaptarme eh, a esa velocidad de extracción con esa molienda. eh, Tengo que adaptar la cama de filtro, la altura del mosto en los filtros Lauter. Y allí tengo que ver también qué velocidad le voy a dar de vaciado a ese mosto. O sea, qué tan rápido va a ir pasando ese mosto a través del bagazo para poder retener, hacer una buena retención y aparte para hacer una buena flotación de algunos productos químicos que no son muy buenos y los tengo que flotar, o sea, los tengo que dejar ahí en el filtro. Y eso lo vemos. Pero hacer eso no es que yo lo haya inventado o lo haya sugerido, simplemente son trabajos de compilación de trabajos, es una compilación o una recolección de cómo trabajan o trabajaron las cervecerías pues aquí en México, que es lo que yo estoy haciendo, tratando de ver con qué cuento, cómo se trabajaba para poder yo hacer mi cerveza. Es muy difícil, muy complicado, son muchos años de estudio, de estar trabajando la cerveza y más o menos qué sabores daba. Todo es una cuestión de trabajo, de ir viendo qué da y qué da la manera como haces la cerveza. Este, Eso es lo que yo más o menos he entendido y es con lo que yo fabrico mi cerveza, no tengo ningún problema. Este, Vamos a ver ahora otro tipo
de conceptos, es cuestión de la cebada, el grano de cebada y su molienda. ¿Qué otra cosa es importante para mí? Pues la cerveza se hace a partir de dos almidones que traen tanto la cebada como el trigo, el maíz y todo el grano de los cereales, ¿verdad? Hay que saber qué tipo de compuestos vienen ahí. Entonces la cebada trae algunas gomas resinosas y trae algunos compuestos, eh, son ácidos, ácidos resinosos. Entonces yo tengo que ver la manera cómo disolverlos y cómo trabajarlos y para qué me van a servir. Entonces también tengo que ver cómo voy a trabajar el nitrógeno que viene del malteo. Todo el aire que se metió se retuvo mucho nitrógeno y voy a ver cómo lo voy a trabajar. De hecho, pues eso me va a servir para hacer los aminoácidos, el amoníaco y de ahí los aminoácidos. Este, ¿Qué más? Pues ya en el malteo vienen desarrollados algunos compuestos enzimáticos, que es lo que me van a servir a mí pues, para empezar a procesar mi macerado. Este, ¿Qué tipo de maltas voy a usar? Miren, hay maltas que se secan después de que se terminó de germinar la semilla, va a 40 grados, que son maltas Múnich, a 50 grados, que son las tipo Viena, o a 60-65 grados, que son las tipo Pilsner. Entonces, cervezas famosas, pues está la Negra Modelo, que es una cerveza eh, que se usó mucho la malta a 40 grados. Son maltas que traen muchos aceites todavía. Y las reacciones de Miller pues se trabajan, dan excelentes coloraciones en la cerveza, si se fijan. Y la Viena ya viene menos aceitosa o con menos aceites, ya viene más trabajada, pero hay sabores que no pueden superarse todavía de esos sabores. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Victoria. Es una fórmula bien sencillita, pero ahí lo que realmente conviene mencionar pues, son las reacciones de Miller y cómo se trabajaron esos compuestos de los ácidos, las gomas resinosas. Eh, y ya las Pilsner pues vienen muchísimos sabores que ya no vienen ya no vienen tantos aceites, entonces las coloraciones ya no son tan pronunciadas las reacciones de Miller. Entonces, este en este aspecto hay cervezas aquí que tuvieron récords de venta muy altos. Pero voy a hacer una mención de una combinación de granos de una cerveza que para mí es algo excepcional. No he visto otra formulación tan complicada como el combinar una cerveza, pues que hay en específico, que combina las dos maltas, la 6H, la 2H y el trigo, caramelo y carapils, para dar coloración, para dar sabor, para dar poder darle un amargor. Y esa es una cerveza que a mí se me ha hecho extraordinaria por su complejidad, por su dificultad incluso para convertir los azúcares, las maltosas en azúcar. O sea, su sacarificación de las maltosas es algo extraordinario. Me tocó trabajarla y ver todos sus problemas, pero es la habilidad que tienen los maestros cerveceros para combinar las cinco maltas. ¿Sí? Yo en mi cerveza, después de haber entendido esto, todavía agregué la avena en hojuela para dar un poquito más de vitamina y aminoácido a mi cerveza. Entonces, sí, es muy interesante el tipo de malteo, cómo vamos a trabajar esas maltas. Entonces,
yo, sinceramente, si hay, eh, si los malteros ya tienen modificaciones en sus malterías, que ya no ocupe descansos en el macerado, pues ojalá y me digan quién lo hace, cómo lo hacen, porque sería una cosa excepcional que una maltera esté haciendo proteína, aminoácidos, albuminatos, mientras germina, hacer todo eso. Hacer dos cosas al mismo tiempo, es algo para mí imposible, ¿verdad? Químicamente. Y, y ya como trabajo, pues es todavía más increíble, o sea, yo no lo creo, ¿verdad? Entonces yo precisamente por eso voy a seguir haciendo mi cerveza con descansos. ¿Por qué? Porque yo pongo mi cerveza, mi malta, ya después de que la molí, la voy a poner a 30-35 grados, a un cierto pH. Dependiendo, ese pH me va a diluir los ácidos grasos y las gomas resinosas, que son todos los glucanos. Entonces, tienen su temperatura y tienen su tiempo y tienen su pH. Entonces, si una maltería lo puede hacer, qué bueno que digo que le pueda meter ácido a su germinado. Yo no sé cómo lo lograría, ¿verdad? Este, ya después de que se diluyeron esos compuestos químicos a ese pH durante ese tiempo, entonces sí ya subimos la temperatura hasta 45, 48 grados, de hacer otro descanso para trabajar lo que son las fitosas, o sea, todos los compuestos de la cáscara de, la, de la cebada y otros compuestos que tenemos por allí. Y ya después de ese descanso, vamos a subir a 50, 52, 55 grados para hacer la peptonización. Allí sí debemos cumplir un cierto tiempo de reposo, porque no, porque vamos a estar transformando todo ese amoníaco, todo ese nitrógeno en amoníaco. Vamos a hacer los aminoácidos, ya con esos aminoácidos vamos a hacer la cadena proteica, pero para ello nos vamos a ayudar con el fósforo y, y el calcio. Entonces vamos a hacer una solución buffer para controlar los iones hidrógeno y los iones oxidrilo y poder hacer las reacciones. Vamos a sacar proteína, vamos a sacar albúminas, vamos a sacar las glicerinas, los triglicéridos. Entonces, otros compuestos que allí se forman. Ya después de que hicimos ese trabajo, vamos a recibir el atole, tanto de la maicena, de la fécula de maíz, que son otro grupo de almidones, el mismo grupo de almidones que tiene la cebada, pero cocidos acá hervidos en otra olla. Pueden ser la fécula de maíz o puede ser el arroz. Entonces, más o menos se usa la misma cantidad de almidones que tengo de cebada. Le voy a poner la misma cantidad de almidones que tengo en el arroz o en la fécula de maíz. No, nada más los voy a hervir. Nada más es juntarlos. Al juntarlos yo convierto todas las glucosas en maltosas. Y ya no más, después de que esas reacciones son instantáneas, para eso son las enzimas, para formarlos, no para destruir cadenas, sino para formar compuestos. Esto tiene que entenderse perfectamente bien. La enzima la uso para hacer compuestos, no para destruir cadenas de hidrocarburos. ¿Sí? No, no son para eso las enzimas. Imagínense que una enzima me vaya a destruir las glucosas, las maltosas. Si ya tengo las maltosas y tengo un producto enzimático que me las vaya a destruir a 72 grados, yo lo que quiero es que me convierta a azúcares esas maltosas.
no que me las destruya. Y, y esos enzimas, después de que junté el atole el macerado, con la malta, me va a formar en 15 minutos los azúcares y ya tengo mi macerado sacarificado, mi mosto dulce. Entonces ya de ahí hay que subir la temperatura a 76, 77 grados. ¿Para qué? Para eliminar todos los compuestos enzimáticos que se hicieron durante el macerado. Ya no me van a servir, ya no los ocupo. Voy a prescindir de ellos. Entonces, y no quiero que me sigan trabajando en el filtro. Entonces, en el filtro Lauter. Entonces paso mi macerado a un filtro. Ya quedamos que la altura de la cama de ese filtro es de acuerdo a mi molienda, a mi partícula de grano que hice en la molienda. Entonces, ¿cómo voy a flotar? Pues es todo un show ahí, ver cómo voy a flotar todos la dureza del agua, todos los minerales y algunos compuestos, sobre todo unos compuestos, de aldehídos que no quiero, lípidos sobre todo, que no quiero que se vayan a la olla, pero tengo que flotarlos. Entonces para eso tengo que manejar los pH. Yo empiezo con pHs abajo de 6 y los tengo que subir a 6. Todo. ¿Por qué? Porque un pH de 6 es el que me va a permitir hacer la extracción de, de todos los que te contenga el grano de cebada. Con ese pH lo voy a extractar. Sí, yo tengo que subir a 6 en el filtro para poder sacar todos esos minerales que quedaron ahí dentro del grano, los saco y quedan como lodos arriba del filtrado, del bagazo. Este, Así es como trabajo. Todo son experiencia. Por ejemplo, filtrar un mosto de un filtro de 7 metros de diámetro, de 14 metros de diámetro, eh, pues parece cosa fácil. Entenderlo, hacerlo, pues hay que tener práctica. Y entenderlo, pues hay que tener mucho conocimiento químico para poder hacer las cosas. Todo. Entonces, ya cuando tengo cuando empiezo a bajar el mosto del filtro a la olla, lo voy a bajar con el mosto de conversión, que es un 5.1, 5.2, 5.3, porque eso es el pH de conversión. Entonces, ahí voy a tener que incrementar otra vez el pH porque necesito hacer una extracción de los aceites del lúpulo al líquido, al sacarlo de la plantita para poderlo trabajar en el seno del líquido. Y esas ya son reacciones catalíticas, ahí también hay que saberlo hacer y hay que saber agregar, manejar los pHs, porque tenemos que saber cómo vamos a trabajar catalíticamente esas reacciones. Y entonces hay que ver en cuánto tiempo, y también son muchos años de experiencia el hervor de un mosto en la olla, ¿verdad? Simplemente con qué peso específico, con qué densidad vamos a hervir esos mostos, ¿sí? También el bagazo, vamos a ver la cantidad máxima de extracción que hagamos del dulce, porque esos bagazos normalmente van para alimento de ganado, ganado lechero o ganado de engorda. No podemos darles pura basura sin ningún nutriente. Entonces hay que saberlos manejar para darle valor a las cosas, para no dejarlas inservibles. Después de que se hierve la olla, vamos a pasarla al whirlpool. También ahí los whirlpools son, la entrada es tangencial para que entre circulando el mosto caliente y algo se evapore, pero en la evaporación va a absorber mucho oxígeno. Necesitamos airearlo y es una manera más cómoda de meterle aire a nuestro mosto. Los tiempos de reposo en ese tanque Whirlpool
También llevan su estudio, cuánto tiempo lo vamos a dejar ahí reposando para que floculen, para que sedimenten todos los compuestos que no queremos pasar a fermentación. Entonces, todo lleva su estudio, son años y años, decenas de años de las cervecerías. Entonces, yo lo único que hice fue, ¿cuánto tiempo la dejas? Y vámonos. Ya el por qué, el cómo, eso ya me toca a mí todo estudiarlo. E incluso cuando yo voy a meterle aire después de los enfriadores al mosto para que se pueda fermentar, también, oye, ¿cuánto? Pues tanto, pero sí ese tanto es en cuánto tiempo enfrías un lote, qué volumen llevas en la tubería para saber cuánto aire vas a meter. Y luego la otra, las distancias que recorre ese mosto, porque es el tiempo de residencia que va a tener ese aire o que va a estar mezclándose con el mosto. O sea, tiene su tiempo de mezclado para que se mezcle, para que se diluya, ¿sí? Es la dilución de aire en líquido y pues tiene sus tiempos y no es nomás mételo y ya con eso no tienes problemas. No, hay que estudiarse temperaturas, disoluciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se está fermentando, nosotros a lo mejor tenemos que checar cuánto nitrógeno, cuánto oxígeno tenemos junto con el gas de CO2. Debe ser una cantidad mínima porque ese CO2 va a utilizarse después para carbonatar la cerveza, ya después de que se filtró y se tiene en maduración, ese CO2 se va a usar y si lleva oxígeno, pues ya se han de imaginar lo que va a pasar. Entonces, todo eso es cuestión de estudio. Hay que cuantificar todo. Entonces también la levadura, cómo la vamos a trabajar para estarle reutilizando y cuántas veces la podemos reutilizar. Hay que tener levadura sana y hay que saber los incrementos. Podemos manejar diferentes crecimientos de levadura en el fermentador, pero todo nos va a dar cervezas con diferente sabor. Entonces hay que saber eh, cuál es el crecimiento para un mejor sabor. Entonces, también muchos años de estudio de eso. Y así es como trabajo yo mi cerveza. Pero ¿qué estoy haciendo realmente? Estoy trabajando los dos almidones que trae los cereales, tanto la maicena, el arroz, el trigo o la cebada, 6H, 2H. Entonces, esas dos grupos de aminoácidos son una que se llama amilopectina, que son enlaces 1,4, son cadenas lineales. Esas se pueden trabajar a 70 grados sin ningún problema, sin mayor compuestos enzimáticos extras. Pero vamos a estar trabajando nada más a lo mejor un 40 por ciento de lo que son los almidones. Por eso muchas personas, sobre todo en Europa, son cervezas que pues son caras precisamente porque la obtención de alcohol, de azúcares no es tan alto. Entonces, aparte, pues ya le agregan sabores en la olla como son frutas o son algunos jarabes, mieles, pero eso no es otra cosa más que estar adulterando el producto. O sea, la cerveza realmente desde que se creó aquí en la tierra, no sé quién lo haría, pero siempre usó la cebada, lo que quiere decir que pues se trabajaron los dos almidones, ¿verdad? O uno, pero no se complicaban la vida. Entonces el concepto cerveza pues es a partir de los almidones de los cereales, ¿verdad? De los almidones que tienen que pasar a través de un proceso enzimático. Si no pasan esos almidones a través de un proceso enzimático para producir azúcares, vamos a usar
a lo mejor otro tipo de azúcares que el cuerpo no está tan, que no es tan fácil desdoblarlos. Pero ya cuando pasan por un proceso enzimático, para el cuerpo humano, para el estómago, trabajamos con enzimas, toda nuestra digestión. Entonces, si vuelve otra vez al producto, a reacciones enzimáticas, pues es algo eh, que ya va a poder trabajar el cuerpo perfectamente bien. Entonces, los otros almidones que vienen en el enlace 1416 son las famosas amilopectinas. Esas amilopectinas son las que nos dan los azúcares de alto peso molecular. Tenemos las diosas, las maltotriosas, y son las que le dan el cuerpo y nos ayudan a dar ciertos sabores a la cerveza que no sepan tan acuosas, porque el enlace 1,4 lo que va a producir es puro etanol, alcohol del 90, como si fuera alcohol de caña o un alcohol, no sé, un tequila, pero pero aquí nosotros los vamos a trabajar. Ese tipo de almidones, nosotros enzimáticamente lo vamos o lo vamos a trabajar, no enzimáticamente. Las enzimas lo único que van a hacer es convertirlos en maltosas, ¿sí? Eso es lo que van a hacer nuestras enzimas. Pero lo que nos va a hacer que trabajemos esos almidones, tenemos que estudiarlo. No es tan fácil, no es tan sencillo y hay que saberlo trabajar. Haciendo un paréntesis aquí, pues hay mucha gente que dice que se le pone el ácido fosfórico, pero otros usan ácido cítrico u otro tipo de ácidos para bajar el pH del agua. Y usan cloruros de calcio. Los cloruros de calcio para hacer la peptonización, ese cloro libre que van a tener ahí va a hacer con los aminoácidos, va a hacer unas famosas cloraminas. Esas cloraminas no son filtrables y son bien estables y dan olores muy raros, muy feos. Entonces, por eso yo no lo uso. Entonces, el calcio, pues hay que hacerlo porque nos va a proteger todo el complejo enzimático, lo va a proteger del calor, ¿sí? Y eso de que el calcio con el fósforo se junten y formen mármoles o tripolifosfatos o difosfatos o monofosfatos de fósforo, de calcio, no, no sé quién lo dijo, pero no es cierto. Incluso da hasta los valores de disociación o de los valores termodinámicos que tiene ahí para de las fuerzas electromagnéticas de enlace. No. Eso no es cierto. Imagínense que ustedes estén precipitando los fosfatos como cálcicos y luego resulta que y luego cómo van a formar la proteína si es donde es con lo que vamos a formar el núcleo proteico o hablar de una cosa y explicar otra, pues como que no va de acuerdo, ¿verdad? Es un desconocimiento total de cuáles son las reacciones químicas que pasan ahí en el macerado. Y luego resulta que esos lodos se van no sé cómo le hacen, si ya son lodos, no sé cómo le hacen para pasarlos al fermentador, porque la levadura ocupa comer ese fósforo, porque va a seguir haciendo también más aminoácidos allá. Entonces, si va a estar como lodo, pues cómo lo van a... mm, ya no es posible que la levadura esté trabajando ese compuesto. Entonces, igual si nosotros después del macerado subimos temperaturas para eliminar todos los todas las enzimas y luego pasa a la olla de hervor durante un buen rato, ¿cómo es que dicen que en el fermentador hay enzimas? Que por ejemplo los compuestos LOX se van a convertir por procesos enzimáticos en alcohol. Entonces, es saber o es no saber de lo que se está hablando. Este es un
desconocimiento completo de química en nuestro proceso de elaboración de cerveza. Entonces, no es tan fácil. Miren, les voy a explicar otro detalle que tenemos por ahí, a ver si me doy a entender. Este, estos, la milopectina que produce enlaces 1416, ¿sí? Azúcares de alto peso molecular, eh, son más difíciles de que los coma la levadura. Pero también es cierto que si se los come va a ocupar mucho más tiempo. Entonces la fermentación es una semana y el reposo lo hacemos en 15 días, 22 días, para dar tiempo a que se conviertan en alcoholes esos azúcares. Y aparte todos los compuestos aromáticos se van a desarrollar se van a completar más. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de lo que son las barricas, lo que es la madera del roble blanco. Toda esa cerveza que estaba en esas barricas, que tenía contacto con esos madera, estaba completándose por contacto, se estaban haciendo esas reacciones. Este, lo hacen para los vinos tintos, para los tequilas, para los mezcales, para los vinos de uva. Eh, es como se completan muchas reacciones por contacto. O sea, es como si fuera un catalizador por contacto. Eh, mm, Hay una cervecería que hizo muy famosa su cerveza por decir que tenía su cerveza de barril, pero haciendo alusión a esos barriles de madera, que ya después no se usaron, más bien se usaban tanques con pinturas especiales para que no tuvieran contacto con el metal. ¿Sí me entienden? Son tanques, todavía existen, que están pintados y ya ahora se están usando los acero inoxidable para ya no tener pintados esos tanques, usar esos tanques pintados. Este, entonces lo que se ve aquí es que la levadura puede hacer ese tipo de trabajos de reposo y hacer el mismo trabajo que se hacía de que los compuestos estuvieran en contacto con esas maderas para hacer catalíticamente los alcoholes o los productos aromáticos. Entonces, se ve como, por estudio, se ve cómo trabaja la levadura y ya no es necesario tener esos barriles. Pero sigue siendo el mismo proceso de catalítico. Entonces por eso es que ellos hicieron alusión a una cerveza de barril. Y esa cerveza de barril no se posterizaba, nada más se hacía un buen filtrado y ya así se vendía, tal cual, una cerveza de barril embotellada. Y ya con el tiempo después ya no se filtró, ya se posterizó y siguió la tradición, siguió el nombre. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el proceso sí es un proceso como el de barril, un proceso catalítico igual. Entonces para eso hay que saberlo hacer, pero hay que saberlo hacer con esos almidones de la milopectina, no de la milosa. La milosa son cadenas lineales que dan puro alcohol, no te dan no te dan cuerpo, no te dan muchas cosas. Entonces, por eso es que yo mi cerveza digo que es una cerveza de barril y tratando de conservar lo que es el mismo proceso y pues los sabores ahí están, ¿no? Es una cerveza que está gustando un poquito más que lo que hay comercialmente o lo que se puede ver en los sistemas europeos. Los sistemas europeos no son tan tomables. Otra de las cosas es que, por ejemplo, mi cerveza después de que yo la termino de reposar, la meto por un filtrado para quitar todo lo que son levaduras, desechos de levaduras y ciertos ácidos grasos que dan muy sabores que no son muy buenos, no deben estar ahí en la cerveza. ¿Sí? Entonces, entre más sabor a malta o sabor a cerveza tenga mi producto,
para mí es mejor. Pues no para mí, sino para la gente, porque yo hago lo que a ellos les gusta, lo que ellos me piden, sabores que ellos me pidieron, me dijeron más o menos qué ruta llevarme con los sabores. O sea, pero eso es el trabajo de campo, es andar recolectando opiniones sobre la cerveza que tú haces, sobre el sabor de la cerveza que tú haces. Entonces, pues así es como entiendo yo la cerveza y así es como yo más o menos la hago. Y de fermentaciones de reposo no voy a hablar mucho porque es mucha química. No, no es tan fácil. Este, pero así es como trabajo yo mi cerveza, pero esos son mis conceptos que yo manejo en cuestión de elaboración de cerveza. Por ejemplo, tengo eficiencia, aquí en mi libro tengo eficiencias de isomerización, la olla de hervor, modo de operar un filtro y llenado de olla, la filtración del mosto, química del macerado, o sea, la química del macerado, este fue un trabajo que se hizo para dar este unas pláticas de orientación en Europa, las grandes cervecerías, y la eficiencia de isomerización y lo de tanques de Whirlpool también fue una plática que hicimos para Budweiser y de unas empresas en Estados Unidos que invitaron pues acá a las fábricas a México para platicar sobre de ello. Entonces, Eh, eso es lo que me tocó hacerlo y eso es lo que se presentó. Entonces, pues tengo aquí todo en este libro. Aquí se va a quedar, pues alguien, tal vez alguien algún día, este, va a verlo y va a usarlo. Lo hago para que lo entiendan. Y acá al final hago para que hagan su cerveza más o menos con esto. Este, mm, pues qué les digo, pues tengo mis fórmulas, tengo tiempos, los tiempos para trabajar los equipos cada hora 20 minutos, este, procesos continuos, todo, 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 todo. Entonces, pues ahí se queda y ojalá un día a alguien le sirva. Y pues ojalá y les haya gustado esta plática y no les quito más su tiempo y a ver qué día, a ver qué hago de que me pidan algo en especial, pues ahí estamos. Quedo con ustedes y pues para servirles.